22/1/2026. Noviembre de 1950. Valle Ille de Kapyong, Corea del Norte. El suelo congelado crujía bajo cada paso, mientras los soldados coreanos observaban la llegada de un nuevo grupo de tropas a su posición. Estos soldados vestían uniformes diferentes. Llevaban una hoja de arce roja en sus hombros. Eran canadienses. Los soldados coreanos nunca habían luchado junto a los canadienses. No sabían qué esperar. La situación era mala, muy mala. Apenas unas semanas antes, más de 300.000 soldados chinos habían cruzado el río Yalu. Llegaban en oleadas que parecían no tener fin. Las unidades coreanas estaban siendo aplastadas. Algunos batallones perdían a 60 hombres de cada 100. Otros a 70 de cada 100. Las líneas defensivas que antes habían funcionado se estaban desmoronando. Nada parecía detener los ataques chinos. La temperatura había descendido a 30 grados bajo cero. El frío calaba cada capa de ropa. Los soldados podían ver cómo su aliento se congelaba en el aire. Sus dedos se entumecían mientras empuñaban sus fusiles. Por la noche, el viento aullaba a través del valle como un ser vivo. Los hombres se acurrucaban en hoyos poco profundos cavados en la tierra dura, tratando de mantener el calor suficiente para sobrevivir hasta la mañana. 700 soldados canadienses del 2º Batallón de la Infantería Ligera Canadiense, de la Princesa Patricia, establecieron su posición cerca de las tropas coreanas. Los coreanos los observaban con atención. La mayoría de las fuerzas de la ONU combatían mediante una guerra móvil. Disparaban y luego retrocedían. Se replegaban hacia mejores posiciones cuando el enemigo estaba demasiado cerca. Ese era el estilo estadounidense. Eso era lo que los coreanos esperaban que hicieran estos canadienses. Pero los canadienses hicieron algo extraño. Empezaron a cavar. Cavaron hoyos profundos en el suelo congelado. El sonido del metal golpeando el hielo y la roca resonaba por todo el valle. Los soldados coreanos se miraron entre sí con rostros confundidos. ¿Por qué estos hombres cavaban tan profundo? ¿Por qué no se preparaban para moverse rápidamente? Un oficial de enlace coreano llamado Park observaba trabajar a los canadienses. Había luchado junto a unidades estadounidenses durante meses. Sabía cómo operaban. Estos canadienses eran diferentes. Sonreían mientras trabajaban, cantaban canciones mientras cavaban en la tierra helada, actuaban como si estuvieran construyendo un hogar, no una posición de combate. Park escribió en su informe esa noche: estos soldados no actúan como si planearan retirarse. Cavan cada vez más profundo. Los oficiales de inteligencia chinos recibían informes sobre las nuevas tropas. Leían los informes y se reían. Fuerza menor de la Commonwealth, escribieron. No es una amenaza. Los chinos habían aplastado fuerzas mucho mayores. Habían hecho retroceder a unidades 3 veces más grandes que este batallón canadiense. 700 hombres no significaban nada cuando podías enviar a 20.000 soldados en una oleada tras otra. Los soldados coreanos que habían sobrevivido a batallas anteriores hablaban en voz baja entre ellos. Habían visto lo que ocurría cuando las fuerzas chinas atacaban. Los ataques de oleadas humanas eran aterradores. Cientos de soldados cargaban a la vez. Cuando caía la primera oleada, una segunda venía justo detrás. Luego una tercera y una cuarta. No importaba cuántas balas dispararas. Siempre seguían llegando más soldados. La mayoría de las unidades se quebraban y huían tras la tercera o cuarta oleada. Era lo más sensato. Te mantenía con vida. El soldado raso Kim Sung-ho, un joven infante coreano, estaba en su posición observando a los canadienses. Llevaba 8 meses luchando. Había visto ir y venir a muchos soldados de la ONU. Los canadienses le parecían blandos. Eran educados. Decían, por favor, y gracias al pedir suministros. Ayudaban a los civiles coreanos que pasaban por sus posiciones. Compartían sus raciones de comida con niños hambrientos. Kim pensó que estos hombres no durarían mucho en combate real. Los hombres amables no sobrevivían a esta guerra. Los chinos
Estaban concentrando sus fuerzas justo detrás de las colinas. Los exploradores coreanos informaron haber visto a miles de tropas posicionándose. El ataque vendría pronto. Tal vez esta noche. Tal vez mañana. Pero vendría. Siempre venía. Un sargento canadiense se acercó a la posición coreana. Se llamaba Morrison. Hablaba algunas palabras en coreano que aprendió de un libro de frases. Sonrió y ofreció cigarrillos a los soldados coreanos. Park, el oficial de enlace, aceptó uno y lo encendió. El humo cálido se sentía bien en el aire gélido. ¿Usted luchó contra chinos antes?, preguntó Park en un inglés entrecortado. Morrison asintió. Unas cuantas veces. Mantuvimos nuestra posición. ¿Ustedes se retiran cuando vienen en grandes oleadas?, preguntó Park. Esta era la pregunta crucial. Todo soldado necesitaba saber si los hombres a su lado resistirían o huirían. Morrison pareció desconcertado. ¿Retirada? No, cavamos y resistimos. Park no le creyó. Todos los soldados decían cosas valientes antes de que empezaran los combates. Lo que importaba era lo que hacían cuando miles de soldados enemigos cargaban contra su posición, gritando y tocando cornetas. Esa noche, los soldados coreanos escucharon algo extraño proveniente de las posiciones canadienses. Cantos. Los canadienses estaban cantando. No eran canciones de guerra, ni canciones airadas. Canciones alegres, canciones sobre su hogar, canciones sobre las chicas que amaban, canciones que los hacían reír. Los soldados coreanos se miraron unos a otros en la oscuridad. ¿Quién cantaba antes de una batalla? ¿Quién actuaba con alegría cuando la muerte se aproximaba? El soldado Kim se volvió hacia su amigo Lee. «Mitinom Deita», susurró. «Están locos». Lee asintió. Los locos mueren primero. Pero había algo más en sus voces. Algo que no decían en voz alta. Los canadienses no actuaban como si tuvieran miedo. Todas las demás unidades mostraban temor antes de la batalla. Los hombres se quedaban callados. Revisaban sus armas una y otra vez. Escribían sus últimas cartas a casa. Los canadienses simplemente seguían cavando. Seguían cantando, seguían sonriendo. No tenía sentido. Los puestos de observación coreanos enviaron informes al mando. Fuerzas canadienses estableciendo posiciones defensivas. No muestran señales de preparar rutas de repliegue. No tienen vehículos posicionados para una retirada rápida. El comportamiento es inusual. Un informe incluía una nota extraña. Un sargento coreano le había preguntado a un soldado raso canadiense qué harían si los chinos rompían sus líneas. El canadiense se había reído y dijo: «Entonces lucharemos desde el fondo de nuestros hoyos hasta que alguien nos saque cavando». El sargento coreano escribió: «Luchan como si no tuvieran a dónde ir, pero sonríen mientras lo hacen». Los canadienses tenían una forma diferente de combatir. Los soldados coreanos los observaron prepararse y vieron algo que nunca habían presenciado. Los canadienses no planeaban moverse. Planeaban quedarse. Cada acción que tomaban lo demostraba. Las trincheras que cavaron tenían 1,80 m de profundidad. Esos son unos 6 pies. Lo suficientemente profundo para que un hombre estuviera de pie y aún tuviera protección. La mayoría de los soldados cavaban hoyos lo suficientemente profundos solo para agacharse. Los hoyos poco profundos eran más rápidos de hacer, pero los hoyos poco profundos también significaban que podías marcharte rápido cuando las cosas se ponían feas. Los canadienses cavaban como si estuvieran construyendo fortalezas. El suelo estaba congelado y sólido. Cada golpe de la pala resonaba como si golpeara piedra. Saltaban chispas cuando el metal chocaba contra el hielo. Los hombres se turnaban para cavar. Sus manos sangraban a través de los guantes, pero seguían cavando. Cavaron durante 2 días seguidos. Los soldados coreanos dejaron de reírse de ellos. Alguien que trabajaba tan duro creía en lo que estaba haciendo. Los equipos de morteros canadienses hicieron algo muy inteligente. Mapearon 47 puntos de fijación diferentes alrededor de su posición. Anotaron los ajustes exactos para cada punto. Qué elevación usar, cuánta pólvora emplear y la distancia a cada objetivo.
Practicaron disparando a esos puntos durante el día, cuando podían ver. Por la noche, cuando los chinos atacaran, no necesitarían ver. Ya sabrían exactamente hacia dónde disparar. Cada soldado canadiense llevaba más de 200 rondas de munición. La mayoría de los soldados llevaban unas 150 rondas. Esas 50 rondas extra añadían peso, mucho peso. Pero los canadienses querían estar seguros de que no se quedarían sin balas cuando comenzara el combate. También llevaban granadas extra, comida extra, agua extra, todo lo que necesitaban para permanecer en sus pozos de tirador durante mucho tiempo. La primera prueba real llegó a finales de noviembre. Los exploradores chinos sondearon las líneas canadienses. Unos 600 soldados chinos atacaron una sección de la posición canadiense. Los coreanos observaban desde sus trincheras cercanas. Esperaban ver a los canadienses disparar y luego replegarse a una posición más segura. Eso era lo normal cuando te superaban en número de 3-1. Pero los canadienses no se retiraron. Esperaron. Los soldados chinos se acercaron. 100 metros, 70 metros, 50 metros. Los soldados coreanos contuvieron el aliento. ¿Por qué los canadienses no disparaban? ¿Se habían quedado paralizados por el miedo? Entonces, a los 50 metros, cada fusil y ametralladora canadiense abrió fuego a la vez. El sonido fue como un trueno. El muro de balas detuvo en seco el ataque chino. Los soldados enemigos que sobrevivieron dieron media vuelta y huyeron. Los canadienses habían dejado que se acercaran a propósito. A 50 metros, cada bala alcanza su objetivo. No se desperdicia munición. No hay disparos fallidos. Cuando el humo se disipó, más de 400 soldados chinos yacían muertos o heridos frente a la posición canadiense. 23 canadienses resultaron heridos. Ninguno murió. Los canadienses no habían retrocedido ni un solo paso. El soldado Kim no podía creer lo que había visto. Se volvió hacia su amigo Lee. Dejaron que el enemigo se acercara tanto a propósito, dijo. Su voz temblaba. O son los hombres más valientes que he visto o los más locos. Esa pequeña batalla les enseñó algo a los chinos. Los canadienses no eran como otras unidades, pero los chinos tenían miles de soldados más. Volverían con un número mayor. La verdadera prueba llegó el 24 de abril de 1951. Esta fue la batalla de Capión. Los canadienses defendían una colina llamada Cota 677. Los informes de inteligencia decían que el 10º batallón del ejército chino se aproximaba. Unos 5.000 soldados chinos contra 700 canadienses. Las matemáticas eran simples y terribles. El ataque comenzó de noche. La oscuridad era total. Sin luna, sin estrellas, solo negrura. Entonces, las cornetas chinas empezaron a sonar. El sonido envió escalofríos por cada columna vertebral. Las cornetas significaban que las oleadas humanas se acercaban. Las unidades coreanas cercanas también oyeron las cornetas. Sabían lo que venía después. Algunos soldados coreanos rezaron. Otros revisaron sus rutas de escape. Cuando 5.000 soldados atacaban, lo inteligente era saber en qué dirección correr. Pero desde la posición canadiense, ocurrió algo extraño. Entre los toques de corneta, los coreanos oyeron cantos. Los canadienses estaban cantando. No eran canciones de guerra ruidosas. Eran canciones tranquilas. Canciones de su hogar. Un oficial coreano que lo escuchó dijo más tarde: los oímos cantar entre ataques. No tenía sentido. Los hombres a punto de morir no cantan. La primera oleada china golpeó las líneas canadienses. Los disparos eran tan fuertes que dolía escucharlos. Las balas trazadoras iluminaban la noche como luciérnagas mortales. Los canadienses disparaban sus armas tan rápido que los cañones brillaban al rojo vivo en la oscuridad. La primera oleada retrocedió. Luego vino la segunda. Más disparos. Más muertos. La segunda oleada retrocedió. Vino la tercera oleada. La cuarta. La quinta. Durante 14 horas seguidas,
Los soldados chinos atacaron la cota 677 en oleadas. Durante 14 horas, los canadienses no retrocedieron. La artillería canadiense disparó 2.300 proyectiles en esas 14 horas. Eso es más de 60 proyectiles por hora. El suelo temblaba como en un terremoto. El ruido era tan ensordecedor que a los hombres les sangraban los oídos. El olor a pólvora era tan espeso que se podía saborear en la boca. 5 veces, los soldados chinos cortaron las líneas telefónicas que conectaban a los canadienses con su apoyo de artillería. 5 veces, los soldados canadienses salieron de sus trincheras bajo fuego para reparar las líneas. La comunicación nunca se detuvo por más de unos minutos. Los canadienses hicieron algo que sorprendió a todos. Cuando los soldados chinos se acercaron demasiado y empezaron a sobrepasar partes de su posición, los canadienses pidieron a la artillería que disparara contra sus propias trincheras. Pidieron que los proyectiles cayeran justo encima de ellos. Preferían arriesgarse a morir por su propia artillería antes que permitir que los chinos tomaran la colina. Un oficial coreano que observaba desde una posición cercana vio cómo ocurría esto. Agarró su radio y gritó a su puesto de mando. Las palabras que usó fueron "mitumdita". Significa "están locos". Pero luego añadió algo más. Pero todavía siguen allí. Cuando el humo se disipaba, los canadienses cambiaban sus posiciones de tiro cada 20 minutos. Disparaban desde un punto y luego se movían rápidamente a otro lugar preparado. Esto evitaba que los chinos descubrieran exactamente dónde estaban. También evitaba que los morteros chinos los alcanzaran. Incluso mientras eran atacados por 5.000 soldados, los canadienses se mantuvieron fieles a su plan. Mantuvieron la calma. Mantuvieron la disciplina. Los soldados coreanos que observaban esta batalla aprendieron algo importante esa noche. Cuando te superan en número de 7-1, la mayoría de los ejércitos se quiebran y huyen. Pero no estos canadienses. Habían tomado una decisión antes del primer disparo y nada les haría cambiar de opinión. Un momento, hagamos una pequeña pausa. Si me estás escuchando ahora mismo, ayúdame a demostrar que alguien se equivoca. Mi madre dijo que ni siquiera llegaría a los 1000 suscriptores, pero creo que historias como estas merecen ser escuchadas. Y mira dónde estamos ahora, soñando con los 100.000 suscriptores. Ayúdame a demostrarle que estos videos importan. Por favor, suscríbete a mi canal, Canadienses en Guerra, y sigamos dando vida a historias que nunca debieron quedar en el silencio. Ahora, continuemos. Cuando el sol finalmente salió el 25 de abril, los resultados eran claros e impactantes. La cota 677 todavía pertenecía a los canadienses. No se había perdido ni un metro de terreno, ni un solo metro. La colina que 5.000 soldados chinos habían atacado toda la noche seguía en manos de 700 canadienses. El costo para los chinos fue terrible. Más de 2.000 soldados chinos yacían muertos frente a las posiciones canadienses. Los cuerpos cubrían la ladera. La nieve estaba roja de sangre. Los supervivientes se habían retirado más allá de las colinas. En el bando canadiense, 10 hombres habían muerto. 23 resultaron heridos. La diferencia en las cifras contaba toda la historia. Pero los números también revelaban algo más. Si los chinos hubieran roto la línea en la cota 677, habrían rodeado a 60.000 tropas de las Naciones Unidas. Esas tropas habrían quedado aisladas, atrapadas y probablemente destruidas. 700 canadienses habían salvado 60.000 vidas al negarse a moverse. Los soldados coreanos vinieron a ver las posiciones canadienses después de la batalla. Caminaron lentamente por las trincheras. Vieron los casquillos vacíos apilados hasta la cintura. Vieron los cañones de las ametralladoras que se habían derretido de tanto disparar. Vieron las paredes de las trincheras marcadas por agujeros de bala y cicatrices de metralla. Vieron a los soldados canadienses cubiertos de tierra y sangre desayunando tranquilamente, como si nada inusual hubiera pasado. El soldado Kim se paró en el borde de la posición canadiense y miró hacia abajo de la colina. No podía contar todos los cuerpos.
Eran demasiados. Se volvió hacia un soldado canadiense que estaba sentado cerca. El soldado comía frijoles enlatados directamente de la lata. Su mano temblaba por el agotamiento, pero sonreía. ¿Cómo?, preguntó Kim en inglés. ¿Cómo es que no corrieron? El canadiense se encogió de hombros. ¿A dónde iríamos? Esta es nuestra colina. Los soldados coreanos empezaron a decirse algo unos a otros. La frase se extendió de unidad en unidad. Significa: nosotros nos retiramos. Ellos se quedaron. No se decía con vergüenza. Se decía con asombro. Los coreanos se habían retirado porque retirarse te mantenía con vida. Los canadienses se habían quedado porque quedarse era su deber. Ambas opciones tenían sentido. Pero solo una de ellas ganaba batallas. Kim Sung-ho, el joven soldado coreano que había pensado que los canadienses eran blandos, cambió de opinión por completo. Más tarde le dijo a un reportero: pensé que los canadienses serían blandos. Eran educados fuera del campo de batalla, pero unos diablos dentro de él. Otros soldados coreanos asintieron al oír esto. Diablos educados. Eso describía a los canadienses perfectamente. Algo interesante empezó a suceder en las semanas posteriores a Kapyong. Se capturó e interrogó a prisioneros chinos. Muchos de ellos decían lo mismo. Sus comandantes les habían dado órdenes de evitar cualquier colina que tuviera la bandera de la hoja de arce roja. La bandera canadiense se había convertido en una señal de advertencia. Significaba soldados que no se retirarían. Significaba soldados que pedirían fuego sobre sus propias cabezas antes que ceder terreno. Los comandantes chinos inteligentes les decían a sus hombres que buscaran objetivos más fáciles. La batalla había ocurrido de noche, en una oscuridad y un frío tan absolutos que no podías verte tus propias manos. Los observadores coreanos que miraban desde posiciones cercanas luchaban por explicar cómo fue. La pólvora y el humo les quemaban la nariz y la garganta. El sabor metálico de la sangre mezclado con explosivos se quedó impregnado en su ropa durante días. Las ametralladoras Vickers disparaban en ráfagas de 250 rondas, creando un rugido continuo como una cascada hecha de metal y muerte. Cuando varias armas disparaban a la vez, las órdenes debían darse con señales manuales porque nadie podía oír nada. Las balas trazadoras iluminaban la oscuridad en corrientes de luz roja y verde. Los proyectiles de artillería convertían la noche en día por breves momentos. En esos destellos, los soldados coreanos veían oleadas de tropas chinas trepando la colina como hormigas cubriendo el suelo. Y bajo esa misma luz, veían a los canadienses en sus trincheras, disparando sin parar, sin pánico, sin miedo. Una cosa sorprendió a los observadores coreanos más que cualquier otra. Entre las oleadas de ataques, los médicos canadienses salían de sus trincheras. Iban a ayudar a los soldados chinos heridos. Les daban agua, vendaban sus heridas. Luego volvían a sus trincheras y disparaban a la siguiente oleada. Esto no tenía sentido para los coreanos. Estos eran soldados enemigos. ¿Por qué ayudarlos? Un médico canadiense lo explicó de forma sencilla. Los hombres heridos ya no son soldados. Solo son personas heridas que necesitan ayuda. Incluso bajo fuego, los canadienses compartían sus raciones de comida con los civiles coreanos que estaban atrapados cerca del campo de batalla. Mujeres ancianas y niños pequeños se acurrucaban en edificios destruidos. Los soldados canadienses corrían bajo los disparos para llevarles comida y mantas. Luego volvían corriendo y seguían luchando. Los soldados coreanos nunca habían visto nada igual. Los líderes militares coreanos prestaron atención a lo ocurrido en Kapyong. Empezaron a estudiar cómo habían luchado los canadienses. Las trincheras profundas, los objetivos de artillería planificados de antemano, la disciplina de esperar hasta que el enemigo estuviera cerca. Estas no eran ideas complicadas, pero funcionaban. Las unidades coreanas empezaron a adoptar algunos de estos métodos. Cavaron más profundo. Planearon mejor. Aprendieron que a veces quedarse quieto era mejor que moverse. La reputación de las fuerzas de la Commonwealth cambió después de Kapyong. Antes de esta batalla,
Muchos comandantes pensaban que las tropas de la Commonwealth eran buenas, pero no especiales. Después de Kapyong, las fuerzas de la Commonwealth fueron vistas como objetos inamovibles. Si los ponías en una colina y les decías que la defendieran, esa colina no caería. La estrategia china tuvo que cambiar. Ya no podían simplemente arrollar las posiciones de la Commonwealth con su superioridad numérica. Tenían que encontrar formas de rodearlas. Los canadienses ganaron 27 honores de batalla durante la Guerra de Corea. Para un país de su tamaño, esto representaba más honores por persona que cualquier otra nación que luchó en Corea. Los soldados que combatieron en Kapyong recibieron la citación presidencial de unidad de los Estados Unidos. Este premio solo se había otorgado 2 veces antes en toda la historia de los Estados Unidos. Fue la tercera vez en la historia. Así de especial fue la batalla. La Guerra de Corea terminó en 1953. Los soldados volvieron a casa. Pero el recuerdo de lo ocurrido en la Cota 677 no se desvaneció. Se hizo más fuerte con el tiempo. Las lecciones aprendidas de esos soldados canadienses cambiaron la forma en que la gente pensaba sobre la guerra, el coraje y lo que significa mantener la posición. El batallón canadiense que luchó en Kapyong mantuvo vivo el recuerdo de una manera especial. Cada año, el 24 de abril, celebran el Día de Kapyong. No es una fiesta, es una ceremonia solemne. Viejos soldados se reúnen, algunos ahora en sillas de ruedas, otros usando bastones. Recuerdan a los amigos que murieron en esa colina. Recuerdan las 14 horas de combate. Recuerdan haber cantado entre las oleadas de ataques. Para la infantería ligera canadiense de la princesa Patricia, el Día de Kapyong es tan importante como cualquier fiesta nacional. Es el día en que su regimiento demostró de qué estaba hecho. En Corea, ocurrió algo extraordinario. El pueblo coreano tampoco lo olvidó. Los veteranos que habían luchado junto a los canadienses les contaron a sus hijos y nietos lo que presenciaron. La historia se difundió. En 2013, el gobierno de Corea del Sur erigió un monumento de piedra en Seúl. La piedra se encuentra en un lugar de honor. Las palabras grabadas en ella cuentan la historia de la Cota 677. Los escolares coreanos visitan este monumento en excursiones escolares. Aprenden que 700 soldados extranjeros salvaron a su país al negarse a retirarse. Los soldados coreanos todavía visitan la colina real donde ocurrió la batalla. Suben a la cima y miran hacia el valle. Tratan de imaginar cómo fue aquella noche. La oscuridad, el frío, las oleadas de soldados enemigos. La elección de quedarse o huir. Estando en esa colina, la opción de quedarse parece imposible. Pero los canadienses lo hicieron de todos modos. La Academia Militar en Corea enseña la batalla FUA de Kapyong a cada candidato a oficial. Es un estudio obligatorio. Los jóvenes oficiales coreanos aprenden las tácticas que usaron los canadienses. Las posiciones defensivas profundas. Las zonas de fuego planificadas. La disciplina de aguantar el fuego hasta que el enemigo está cerca. Pero también aprenden algo más. Aprenden que la tecnología y las tácticas solo funcionan si los soldados que las utilizan tienen el valor de mantenerse firmes. Ninguna cantidad de entrenamiento puede reemplazar la decisión humana de no huir. La doctrina defensiva moderna del ejército de Corea del Sur incluye lo que llaman los principios de Kapyong. Estas son las ideas que los canadienses demostraron en esa colina helada en 1951. Prepara tu posición por completo. Conoce tus campos de tiro. Mantén la calma bajo presión. Confía en los soldados que tienes al lado. No te retires a menos que recibas la orden. Estos principios se enseñan a cada soldado coreano. Los canadienses no los escribieron en un libro. Los demostraron con sus actos. Cada año, los veteranos canadienses de la Guerra de Corea viajan de regreso a Corea. La mayoría de ellos tiene ahora más de 90 años de edad. El viaje es largo y duro para hombres de su edad, pero realizan la travesía de todos modos. El gobierno coreano los trata como héroes. Las cámaras de televisión los siguen. Los escolares hacen fila para estrechar sus manos. Los veteranos coreanos
ahora ancianos también, abrazan a los canadienses con lágrimas en los ojos. Estos hombres compartieron algo que no se puede explicar a quienes no estuvieron allí. Compartieron el momento en que el coraje importaba más que cualquier otra cosa. En 2021 se cumplió el 70º aniversario de la batalla de Kapiong. Solo 23 veteranos canadienses que lucharon en esa batalla seguían vivos. El gobierno coreano envió representantes a Canadá para honrar a cada uno personalmente. Trajeron medallas, trajeron cartas de niños coreanos dándoles las gracias. Trajeron tierra de la cota 677 en pequeñas cajas de madera. Los veteranos sostenían esas cajas y lloraban. Esa tierra era parte de ellos. Esa colina fue donde aprendieron de lo que eran capaces. La relación entre Canadá y Corea del Sur se volvió excepcionalmente fuerte debido a la Guerra de Corea. Los coreanos llaman a los canadienses o a canadienses sus hermanos de sangre. Esta no es solo una frase bonita. Significa algo real. Cuando los turistas canadienses visitan Corea, los lugareños a menudo se niegan a dejarles pagar sus comidas. Su abuelo salvó nuestro país. Dicen. Esta comida no es nada comparada con eso. Los acuerdos comerciales entre empresas canadienses y coreanas se basan en una confianza que se remonta a 1951. Esa confianza se ganó en una colina helada cuando los canadienses se negaron a abandonar a sus aliados coreanos. Las lecciones de Kapiong se aplican también a la guerra moderna. Los líderes militares de hoy estudian la guerra asimétrica. Esto significa estudiar cómo fuerzas más pequeñas pueden derrotar a otras más grandes. Kapiong es un ejemplo perfecto. 700 hombres derrotaron a 5.000 debido a un posicionamiento superior, una mejor disciplina y una voluntad inquebrantable. Las fuerzas especiales modernas se entrenan usando escenarios basados en la batalla de Kapiong. La pregunta es siempre la misma. Si te superan en número de 7-1, ¿resistirás o huirás? Los soldados coreanos de hoy tienen un dicho. Sinadaso. Significa, lucha como un soldado canadiense. Esta frase se utiliza cuando la situación es desesperada. Cuando la retirada parece la única opción, cuando quedarse parece imposible. La frase recuerda a los soldados que ya se han logrado cosas imposibles antes. 700 canadienses lo demostraron. La lección más amplia de Kapiong va más allá de las tácticas militares. Enseña algo sobre la naturaleza humana. A menudo hacemos suposiciones sobre las personas basándonos en cómo actúan en tiempos de paz. Los canadienses eran educados. Eran amables. Ayudaban a los civiles. Cantaban canciones. Desde fuera, no parecían guerreros feroces. Los soldados coreanos que los vieron por primera vez pensaron que eran blandos. Incluso los comandantes chinos los descartaron como una amenaza menor. Todos estaban equivocados. Los canadienses demostraron algo que el mundo necesitaba ver. Se puede ser gentil en la paz e inquebrantable en la guerra. Estas cualidades provienen de la misma fuente. Saber exactamente quién eres y qué defiendes. Lo que dijeron los soldados coreanos cuando lucharon por primera vez contra los canadienses comenzó como una sorpresa, incluso como una burla. Machinum dea. Están locos. Pero al final, esas palabras significaban algo diferente. Locos de valentía, locos de lealtad. Tan locos como para pedir fuego de artillería sobre su propia posición antes que rendir un solo centímetro de terreno. Los coreanos aprendieron que, a veces, las personas más silenciosas hacen las declaraciones más ruidosas cuando más importa. Y en la cota 677, en abril de 1951, 700 canadienses hicieron una declaración que todavía resuena hoy. El coraje no consiste solo en avanzar. A veces, el coraje consiste en negarse a dar un solo paso atrás.